Muy buenas, bienvenidos a este webinar donde vamos a tratar el tema de fuegos en quirófanos. Mi nombre es Heriberto Moreira, para mí es un privilegio darle la bienvenida y vamos a ir con todo al tema. Bueno, como partí indicando, el tema que nos convoca el día de hoy, la charla que vamos a tener el día de hoy es fuego en quirófanos. Instrucciones de seguridad, como siempre, cualquier charla online que tenemos, cualquier curso online o cualquier actividad online, sea sincrónica, asincrónica, es importante que las personas asuman el compromiso de seguridad y que siempre sea en un ambiente seguro. Eso es un compromiso de todas las personas que hacen o que participan de nuestras actividades. Mi nombre es Heriberto Moreira, estoy para servirle. Soy un colega suyo, soy un investigador de incendios y para no aburrirlo con mi currículum, lo invito a revisarlo acá en pirolisis.com/cb. Me presento así como el director del TED Lautaro Internacional y la persona que va a dirigir el día de hoy esta charla. Soy un especialista en seguridad contra incendios y también un investigador de incendios. Y bueno, ha tocado investigar mucho para abordar el tema que el día de hoy nos convoca. Quiero partir con la frase, o sea, con la pregunta fundamental que queremos responder en esta charla. Y esa pregunta es, ¿cómo enfrentar un fuego en un quirófano? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es el agente extintor correcto? No voy a hacer mucho hincapié en temas que no domino, que son del área médica. Lógicamente vamos a hacer referencia al área médica porque nuestros grandes referentes son del área médica. Estamos hablando de un tipo de accidente que se produce lógicamente en un área médica. Entonces, la pregunta de fondo que esperamos poder contestar de manera concreta al finalizar esta charla es cómo y cuál es la manera adecuada para enfrentar un fuego, un incendio en un quirófano. Quiero indicar que las referencias técnicas que se van a esgrimir en esta charla son varias. Primero, yo voy a partir por NFPA. Quiero tomar una norma que para mí es súper interesante. Me gustaría que la pudiéramos explorar luego de la charla, específicamente en una sección de un capítulo. Voy a hablar también del ERIC Institute, que aparte de ser una base de datos científica súper importante, tiene un área específicamente encargada de dar recomendaciones en el área médica. Y también vamos a hablar de la Sociedad de Anestesiólogos de los Estados Unidos, que lógicamente también es un ente autorizado para hablar y que ha entregado también lineamientos y ha hecho publicaciones específicas de lo que hoy vamos a conversar, del tema. Así que bueno, me gustaría, eso sí, antes que avanzar en estos temas técnicos, partir de algo muy banal. Eh, Esta es una pregunta que es un poco más primitiva, es anterior a la pregunta ¿cómo enfrentar un fuego en un quirófano? Esta pregunta es, ¿cuál es el agente extintor adecuado para extinguir a un ser humano, a una persona? Eh, Como perito, como experto en seguridad, me ha tocado estudiar casos, analizar casos, donde lamentablemente han fallecido personas porque se ha utilizado, por ejemplo, extintores de PQS para tratar de extinguirlos. Quiero partir indicando que el PQS no es el agente extintor adecuado para un ser humano. El PQS, cuando entra por las vías respiratorias, podría generar lesiones mortales. Así que esta pregunta es súper importante. Y quiero remitirme a recuerdos que tengo desde muy pequeño, pero actualizados. Yo recuerdo que cuando era pequeño me impresionaban mucho los dobles de acción, sobre todo los que se prendían fuego. Y trataba de entender cómo lo hacían. Desde pequeño pude comprender que en realidad se ponían un gel protector y que luego se ponían un líquido combustible que era muy corto y siempre me sorprendía al final. Así que vamos a actualizar un poquito estos temas y vamos a partir, aunque no lo crean, desde Hollywood. Porque,
Por ejemplo, este es un video viral. Pude haber mostrado cualquiera, pero en realidad quise mostrar algo de las últimas semanas, de los últimos meses. Y esto es un video que se produce en TikTok, una plataforma que muchos ya la conocen. Y es un video donde vamos a ver, vamos a quitarle un poco aquí el audio, que es básicamente unas personas que al parecer se están casando en un matrimonio y se prenden fuego. Esto podría ser una verdadera apología a la utilización de fuego si no está bien orientado, ¿no? Hay que dejarlo muy en claro. Estas personas son profesionales, son dobles de acción. Y este es un tema súper importante, bueno, que es digno de otra charla, que tiene que ver con la comunicación y los niños, el fuego, etcétera. Nos vamos a enfocar a nuestro tema. Bueno, es un pequeño video de la película Carrie del 2013, que, como ustedes comprenderán, es una nueva versión de una película que se ha hecho varias veces. Quiero hacer hincapié en esta escena. Esta mujer entiendo que es una doble de acción. Si ustedes se dan cuenta, está envuelta en gel y tiene estos movimientos y luego la producción la paga con extintores de CO2. Y desde aquí vamos a empezar la charla. Desde aquí vamos a empezar a conversar esto eh, para resolver la primera pregunta. ¿Cuál es la manera adecuada de apagar una persona? O sea, si usted me va a decir que la manera adecuada de apagar una persona es que ruede, bueno, le diré que esa es la forma de controlar las llamas. La idea sería bajar la temperatura. Ojalá echándole agua, ojalá, como ustedes pueden ver, en Hollywood hace mucho tiempo se usa extintores de CO2. Vamos a repetir la última escena solamente. Cuando el doble de acción toma una postura que ya está conversada, las personas de la producción o de su equipo entran en varias direcciones. Aquí son dos extintores, pueden ser cuatro o seis, dependiendo del tipo de escena, y la apagan, ¿no? De esta forma. El extintor de CO2 es un extintor bueno, aquí tres, disculpa. El extintor de CO2 es un extintor que no funciona a la intemperie. Pero cuando es puesto de esta manera, baja la temperatura y extingue la llama tal cual usted lo está viendo. Bueno, aquí hay otra escena también del mismo Carrie, vamos a adelantarlo un poquito. Esta misma persona hace esta danza del fuego y luego se para. Y ustedes, como podrán ver, la gente de seguridad está entrenada para extinguir por completo eh, el fuego de su ropa. Desde que se prende, esta persona se prende, hace unos movimientos y lo pagan de inmediato. Son segundos. Son segundos que la magia del cine hace que parezca mucho más tiempo y se ve, bueno, como ustedes lo verán, ¿no? Espectacular. Em, y aquí está la noticia completa, ¿no? En la noticia completa desde CNN en español Una entrada de boda. se cuenta la historia. Una pareja de Utah fue más allá de la música romántica. Donde yo quiero hacer aquí, por ejemplo, se pueden ver que estas personas tienen una preparación previa. Son profesionales del tema. Son una pareja de dobles de acción que se casó y quiso recordar su boda de una manera muy particular. Si ustedes se dan cuenta, la mujer, que también es una doble de acción, nunca, su pelo, el pelo que luce, no es real. No es su pelo. Eh, entonces, bueno, ese pelo no es de ella. Eh, entonces, es súper importante indicar que que estas personas son profesionales. Y bueno, también a ellos lo apagan con CO2. Quiero indicar entonces que es natural pensar que el extintor adecuado cuando tenemos fuego sobre un ser humano es CO2 y no lo digo yo, tampoco lo dice Hollywood. Yo quiero empezar esta charla tomando este hilo, tirando este hilo, porque eh, cuando hablamos de, por ejemplo, de investigación científica, existe un paso que es desde lo inductivo hacia lo deductivo. Básicamente, y explicado de manera simple, es desde lo que yo creo que es hasta lo que yo confirmo que es o lo que no es, en ese sentido. Em,
no es lo mismo sospechar que el agente adecuado es el CO2 que confirmarlo. ¿A través de quién? A través de los referentes más importantes en los temas que tienen que ver con los quirófanos en Estados Unidos, como son eh, ERIC, como son el Instituto de Anestesiólogos, etcétera. Ahora vamos a hablar de NFP. Vamos a partir hablando desde un argumento técnico para empezar a conversar de los fuegos en quirófano. Me gustaría tocar el tema de NFPA 99, que es el código de establecimientos de atención médica. Vamos a hablar de una sección de este código. Específicamente, disculpen, la sección 16. Prevención de pérdidas por incendios en quirófanos. Evaluación de peligros, procedimientos de prevención de incendios, germicidas y antisépticos. Son algunos tópicos que se nombran en este código. Evaluación de peligros. Se realizará ojo, como vamos a leer algunas indicaciones que no son propias desde la protección contra incendios tradicional, sino que tienen criterios médicos y tienen criterios desde otros ángulos. Eh, Me voy a dedicar básicamente a exponer y luego a hacer un comentario si es que creo que corresponde. Así que bueno. Se realizará una evaluación de los peligros que, que podrían encontrarse durante los procedimientos quirúrgicos. Eh, digamos, si lo llevamos a estadística, se puede decir que son muy pocos los países que manejan estadística real y seria en el tema. En Estados Unidos se maneja una estadística, según estos mismos fuentes de información, que aproximadamente por cada 500.000 procedimientos quirúrgicos, uno resulta con fuego. Y también se indica que son aproximadamente 100 los fuegos que se producen al año en quirófanos. No son muy habituales, pero son bastante serios cuando se producen. Bueno, se realizará una evaluación de los peligros que podrían encontrarse durante los procedimientos quirúrgicos. Esta misma estadística ha hecho que los equipos quirúrgicos identifiquen el riesgo de incendio como un factor más dentro de su mismo procedimiento. Hoy en día, identificar el factor de riesgo de incendio es parte del procedimiento de un equipo quirúrgico. La evaluación deberá incluir los peligros asociados con las propiedades de la electricidad, los peligros asociados con la operación del equipo quirúrgico o los peligros asociados con la naturaleza del ambiente de trabajo. Es importante que el equipo completo reconozca los riesgos y peligros que tiene su entorno de trabajo. Eh, Nosotros vamos a tratar de desarrollar más material específico sobre este tema. Se realizarán revisiones periódicas de las operaciones y procedimientos quirúrgicos, prestando especial atención a cualquier cambio en los materiales de las operaciones o el personal. Es súper importante que existan procedimientos, bueno, de cómo enfrentar un incendio. Es parte de las conclusiones que vamos a llegar luego de esta charla, ¿no? Pero esto es parte de lo que dice el código. Procedimientos de prevención de incendios. Se establecerán procedimientos de prevención de incendios. Como experto en el tema de prevención y control de incendios, les puedo indicar que no existe nada más importante que evitar que un fuego se produzca. Lógicamente que es importante que una vez que se produzca, lo podamos combatir. Lógicamente que es importante. Pero tenemos que hacer mucho más esfuerzo, el doble o el triple de esfuerzo para que no se produzca, para evitar que las fuentes de ignición se, se unan con los puntos de origen y se puedan producir un fuego, un incendio. Se establecerán procedimientos de prevención de incendios. También los vamos a detallar un poquito más adelante. Eh, Germicidas y antisépticos. Se permitirá el uso de medicamentos y desinfectantes de manos a base de alcohol, incluidos los que se dispersan como aerosoles en los lugares de anestesia. Los germicidas o antisépticos líquidos inflamables utilizados en lugares de anestesia
siempre que se contemple el uso de electrocirugía, cauterización o láser, deberán envasarse para asegurar la entrega controlada al paciente en aplicadores de dosis unitarias, hisopos u otros aplicadores similares. Y aquí empezamos a entender que el mismo código nos está dando ideas, nos está entregando luces en relación a que en un quirófano conviven eh, fuentes de ignición identificadas, claras, electrocirugía, cauterización láser, que son fuentes de ignición idóneas, con líquidos inflamables. La particularidad de un líquido inflamable es que arde a temperatura ambiente, no arde el líquido, arde la gasificación del líquido. Como usted, el mismo, este documento lo indica, siempre tiene que eh, conservarse estos tipos de líquidos de manera cerrada para evitar o controlar de alguna manera la gasificación. En el anexo dice lo siguiente. Algunas tinturas, soluciones de agentes desinfectantes brindan importantes beneficios clínicos al reducir el riesgo de infecciones quirúrgicas. Sin embargo, pueden ser inflamables y se pueden utilizar si se utilizan de forma inadecuada durante los procedimientos quirúrgicos. Em, los contenedores que se vuelcan, los derrames accidentales, el vertido eh, de cantidades excesivas de tales agentes inflamables sobre el paciente exponen a lesiones en caso de ignición, ya que existe una gasificación superior. Y esto es importante. Existe una directa relación, por ejemplo. No es lo mismo tener un vaso de alcohol de esta forma que tenerlo derramado. Cuando se derrama el alcohol, la gasificación es exponencial a eh, al área, ¿no? O sea, es directamente proporcional. Em, bueno, para controlar este riesgo, los germicidas o antisépticos inflamables que se utilizan cuando se contempla la electrocirugía, la cauterización láser, deben envasarse para garantizar la administración controlada al paciente. Siempre que se emplee la aplicación de germicidas o antisépticos líquidos inflamables o en cirugías donde se contempla el uso de electrocirugía, cauterización o láser, se permitirá que transcurra un tiempo entre la aplicación del germicida o antiséptico y lo siguiente. Aplicación de cortinas para permitir la evaporación completa y la disipación de cualquier resto, vestigio de líquido inflamable o remanente. Uso de electrocirugía con autorización láser para garantizar que la solución esté completamente seca y permitir la evaporación y disipación completas de cualquier resto, también vehículo inflamable restante, o vestigio de líquido inflamable. Esto es lo que indica el código NFPA. Seguimos. Antes de cubrir o usar electrocirugía, cauterización o láser, cualquier material empapado o líquido inflamable deberá retirarse de las inmediaciones de atención al paciente. Como las personas que trabajan en los equipos de cirugía tienen bastante claro, existen varios procedimientos donde se limpia el paciente, se lo empapa con estos líquidos muchas veces. Y esto es importante. No les queremos decir cómo hacer su trabajo. No somos tan pretenciosos como para decirles cómo hacer su trabajo, para nada. Lo único que queremos es que tengan conciencia del riesgo asociado a algunos pasos del trabajo que está desarrollando. Es muy probable que lo sepa, hace mucho tiempo. De hecho, muchas veces el exceso de confianza hace que no veamos cosas que son evidentes. Así que es importante repasarlo, para eso estamos acá. Se evitará la acumulación de germicidas o antisépticos líquidos inflamables. Si se produce un encharcamiento o exceso de solución, se eliminará el germicida o antiséptico y se dejará secar por completo. Como usted comprenderá, se forma
una gasificación y se forma un ambiente propicio a que se produzca una ignición. Se llevará a cabo un periodo preoperatorio de tiempo muerto, antes del inicio de cualquier procedimiento quirúrgico que utilice algunas soluciones que sean inflamables, para verificar lo siguiente. Uno, en el sitio de la aplicación está seco antes de cubrir y cuando se va a usar electrocirugía, cauterización o láser. No se ha podido producir o recoger la agrupación de la solución, o sea, cuando tampoco no se ha podido contener. Todos los materiales empapados en una solución deben haberse retirados de las inmediaciones del paciente. Esto es súper importante, que no existan acumulación de material combustible. Tampoco es recomendable que el material combustible esté en un lugar abierto. Siempre tiene que estar tapado para evitar su gasificación. Siempre que se empleen aerosoles o antisépticos inflamables, em, se deben dejar que transcurra suficiente tiempo entre la deposición y la aplicación de las cortinas para permitir la evaporación completa y la disipación de cualquier resto o remanente de estos líquidos inflamables. Las organizaciones de atención médica deben establecer políticas y procedimientos que describan las precauciones de seguridad relacionadas con el uso de este tipo de líquidos inflamables según los requerimientos del mismo código. Siempre que se contemple el uso de electrocirugía, cauterización, incluso aunque no se utilicen, también vamos a hablar de otros tipos de puntos de ignición que son propuestos por estas organizaciones. Procedimientos de emergencia. Los procedimientos deben incluir procedimientos de activación, alarmas, evacuación, apagados de equipos, disposiciones para el control de emergencias que podrán ocurrir en la sala de operación, incluidos planes detallados específicos para las operaciones de control eh, por parte de un grupo de control de emergencias dentro de la organización o un departamento público de bomberos, por ejemplo. Esto es importante. Aquí hay criterios de NFPA 1600 que hay que también tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta la naturaleza del lugar, hay que tomar en cuenta también la gente que atiende, etcétera. Se establecerán procedimientos de emergencia para el control de derrames químicos. Es súper importante que comprendamos que también el espíritu de lo que se está exponiendo es básicamente tomar conciencia espacial de los riesgos presentes en el ambiente quirúrgico y también entender que un accidente como un derrame, como de pronto excederse en la aplicación de estos líquidos inflamables, nos crea de inmediato un ambiente que podría ser inflamable. Y cuando hablamos de gases, es sinónimo, inflamable y explosivo. Se establecerán procedimientos de emergencia para el control de derrames químicos. Se deben establecer procedimientos de emergencia para extinguir incendios de cortinas, prendas de vestir o equipos. En un ambiente quirúrgico, todo lo que tiene el paciente, los tubos, la ropa, los planos quirúrgicos, los guantes, todo es inflamable. Entonces hay que tener plena conciencia de cuál sería un procedimiento de actuación frente al fuego, que es a donde vamos a orientarnos el día de hoy. Entrenamiento, orientación y entrenamiento al nuevo personal del quirófano, sala de operaciones, incluidos médicos, cirujanos, se les debe enseñar prácticas generales de seguridad para el área, prácticas de seguridad específicas para el equipo y los procedimientos que se utilizarán. Todos los integrantes de un equipo de intervención médica tienen que estar familiarizados con los riesgos relacionados a su trabajo y cómo reaccionar frente al riesgo, o cómo relacionar frente a un accidente manifestado y cómo evitar cómo evitar que se creen las condiciones para que se puedan producir un fuego. Se proporcionará educación, supervisión de, de seguridad continua, de manera continua. Los incidentes se revisarán mensualmente
y los procedimientos se revisarán anualmente. Bueno, hay muchas razones para revisar un procedimiento, no solamente anualmente. Un procedimiento se puede revisar, se debe revisar también cuando hay cambios tecnológicos, cuando hay cambios de layout, cuando hay, bueno, hay muchos factores más que nos podrían obligar a revisar un procedimiento. Eso sí, es súper importante el hincapié que hace sobre los incidentes. Los simulacros de salida de incendios se realizarán anualmente o con mayor frecuencia según lo determine el código aplicable. En muchos países de Latinoamérica, al menos debe hacerse un simulacro al año. Quiero ser súper claro. Yo soy un enemigo como profesional. Soy un enemigo de los guiones cuando hacemos un procedimiento de emergencia o una evacuación. Eso es un show. Eso es un show. Si vamos a hacer un simulacro, lógicamente que hay que avisarles a las personas claves. Y cuando digo personas claves me refiero a jefaturas, a personas encargadas, eh, a las personas claves, a las jefaturas, etcétera. Lo que hay que tratar es que las personas que realmente deben responder a este tipo de emergencias lo hagan o se equivoquen, que no actúen. ¿Por qué? Porque si se equivocan o vamos a poder identificar de manera clara las falencias para poder trabajar en ellas. No le recomiendo jamás que se ponga creativo y ponga humo y ponga actores y gente quemada. No, no, no. Primero hay que entender que hay que saber cuándo evacuar, por qué evacuar y cómo evacuar. Sobre todo cuando estamos en un ambiente quirúrgico. Entran conceptos importantes como el de la bolsa de Bogotá, por ejemplo, o formas de poder, entre comillas, poder cerrar temporalmente una herida abierta para hacer un traslado y poder seguir un procedimiento quirúrgico en otra parte. Como usted comprenderá, los hospitales, las clínicas, dentro de su procedimiento de seguridad, ya tienen preestablecido dónde podrían ir a dejar pacientes, por ejemplo, en el caso de evacuación. Respuesta al fuego sugerida. Ojo, esto es parte de los mismos anexos de este documento. Los incendios de atmósferas enriquecidas con oxígeno se propagan rápidamente, generan un calor intenso, producen grandes volúmenes de gases calientes y potencialmente tóxicos, debido a la amenaza inmediata para los pacientes y el personal, así como el daño al equipo y la posible propagación a la estructura del edificio. Es importante que todo el personal esté al tanto de los pasos necesarios para salvar vidas y preservar eh, y preservarlas em, dentro de la razón para extinguir o contener el fuego. Esto es importante. Recuerden que cuando estamos hablando de la gente que está dentro de un ambiente donde se produce fuego, hay varias misiones. Hay varias misiones. Todas las personas dentro de un equipo de cirugía tienen que saber qué hacer y cuándo. Esto es súper importante. Ustedes sabrán, un equipo de cirugía es como de estos equipos mecánicos de la Fórmula 1, que trabajan como un reloj suizo. Asimismo, debe ser su respuesta en el caso de un incendio. Mientras más coordinada, mientras más rápida sea la respuesta, eh, el éxito va a estar más asegurado. Debido a la amenaza inminente para pacientes, personal, así como el daño del equipo, es posible y a la posible propagación a la estructura, es importante que todo el personal esté al tanto de los pasos necesarios para salvar vidas, preservar eh, y, y dentro de razón, extinguir o contener el fuego. Se recomiendan los siguientes pasos en caso de incendios en orden aproximado de importancia. Primero, aquí esto es importante porque aquí NFPA nos entrega una especie de procedimiento con fuego en un paciente. Retire al paciente o pacientes inmediatamente expuestos del lugar del incendio si su cabello o ropa no están quemados
Y si están ardiendo, extinga las llamas. Recuerde que el ser humano es, es un combustible. Eso, tiene varios combustibles. Cuando lo analizamos en investigación de incendios, el ser humano tiene cuatro combustibles, que es básicamente piel, eh, hueso, músculo eh, y cabello. Eh, bueno, y la diferencia de cada uno de ellos básicamente es el porcentaje de humedad. Eh, Primero, retire al paciente o pacientes expuestos en el lugar del incendio si su cabello o ropa no están quemados. Si están ardiendo, extinga las llamas. Segundo, haga sonar la alarma contra incendios según el modo que proporcione el plan contra incendios del lugar. Cierre el suministro de oxígeno al aparato de terapia involucrado si este paso se puede realizar sin lesionar al paciente. Importante. Siempre se tiene que hacer el corte de oxígeno, siempre y cuando no esté involucrada la vida del paciente por medio. Lleve a cabo cualquier otro paso específico en el plan contra incendios del hospital, incluidos, entre otros, los siguientes ejemplos. Retire al paciente de la amenaza del fuego, cierre las puertas que conducen al lugar del incendio. Recuerde que cuando usted se aleja de un incendio, cuando usted se retira del lugar, debe dejar cerrada la puerta, debe dejar contenido el fuego, no abierto. Retire las puertas que conducen, cierre las puertas que conducen al lugar del incendio. Intente extinguir o contener el fuego. Dirija a los bomberos al lugar del incendio. Tome las medidas necesarias para proteger o evacuar a los pacientes de las áreas adyacentes. Me ha tocado personalmente hacer investigaciones de incendios que han afectado maternidades, hospitales públicos, eh, donde han habido grandes daños por agua también por parte de bomberos. Y son temas que hay que analizar y sopesar. Hay que tener muy buena coordinación para evitar daños, sobre todo en la parte pública, que es tan necesaria y con tanto necesidad siempre. Cierre el suministro de oxígeno. En el caso de un incendio que involucre un equipo de terapia respiratoria conectado a la salida de una estación de oxígeno, se debe cerrar la válvula de la zona que alimenta esta estación. Recuerde, esto es fundamental. En el caso de aparatos de oxigenoterapia alimentados por un cilindro o recipiente de oxígeno, es deseable cerrar la válvula. Es importante cerrar la válvula del cilindro o recipiente. Siempre dicho cierre puede lograrse sin lesionar, siempre que lógicamente no esté involucrada la vida o la salud del paciente. Tenga en cuenta que los componentes metálicos de los reguladores y las válvulas pueden calentarse mucho si se exponen a las llamas. Se advierte al personal que no use sus manos desnudas para efectuar cierres cuando están expuestos al calor. Extinción o contención del incendio. El fuego que se origina en o involucra un aparato de terapia respiratoria generalmente involucra combustibles tales como caucho, plástico, ropa de cama, mantas y similares. El agua o los agentes extintores a bases de agua son los más efectivos en este tipo de incendios. Se debe tomar precauciones si el equipo eléctrico adyacente está involucrado o existe algún tipo de, si está involucrado de manera eléctrica. Si las corrientes de agua entran en contacto con circuitos vivos de 110 volts hacia arriba, 220 en Chile, 102, 110 en otros países como Ecuador. Antes de intentar combatir el fuego con agua o con un extintor a base de agua, se debe desconectar el aparato eléctrico del toma corriente y se debe desenergizar el circuito del suministro del panel de circuitos. No se puede lograr no se puede desenergizar en el panel de circuito si no puedo usar agua si es que no he cortado la corriente en ese sentido. Los incendios que involucren o que estén adyacentes a equipos eléctricos con circuitos vivos se pueden combatir con extintores adecuados para este, como clase C, como lo indica NFPA 10, en este caso CO2. Tenga en cuenta que los extintores químicos no son efectivos contra incendios en atmósferas enriquecidas con oxígeno, a menos que la fuente de oxígeno esté cerrada.
debido al intenso calor generado por las quemaduras graves e incluso mortales de la piel o los pulmones por la inhalación de gases calientes, son posibles secuelas de un incendio en una atmósfera rica de oxígeno. Por lo tanto, es esencial que los pacientes sean retirados del lugar eh, del, eh, del incendio siempre que sea práctico, que sea posible. Tenga en cuenta que cuando un paciente no ambulatorio está conectado a un equipo de terapia en llamas, podrá ser más práctico como paso inicial retirar el equipo o extinguir el fuego o ambos que retirar al mismo paciente. Por eso es tan complicado hablar de estos temas. Porque cuando hablamos de un paciente, de una persona que está conectada a estos equipos, no podemos hablar de procedimientos tan rígidos. Tenemos que, lógicamente, evaluar cuál es la condición del paciente y el entorno para poder aplicar o no un procedimiento. Las grandes cantidades de gases nocivos producidos constituyen una amenaza para la vida, para la vida por asfixia, más allá del problema de la quemadura térmica. Yo diría que ambos. Se advierte al personal que no permanezca en el área del incendio después de evacuar a los pacientes si hay cantidades de productos químicos o combustión gaseosa. Ninguna persona, ni bombero, nos podemos exponer al humo. Nos exponemos de manera controlada. Y si no hay nada que salvar, no hay ninguna vida que salvar, eh, no tenemos nada que hacer ahí. Debemos evacuar y esperar a la gente que tenga los equipos adecuados para que se produzcan las exploraciones que se deban producir cuando corresponda. Entrenamiento del personal. Se recomienda que el personal involucrado en el cuidado del paciente, incluido enfermeros, ayudantes, secretarios de sala, médicos, independientemente si participan o no de prácticas de terapia respiratoria, estén bien entrenados en todos los aspectos de seguridad contra incendios, incluidos los siguientes: ubicación de válvulas de los sistemas de gases eh, y salidas de la estación controladas por cada válvula, o sea, los cortes principales, ubicación de las cajas de servicio eléctricos, de las áreas atendidas por las mismas, ubicación, o sea, dónde están los cortes eléctricos principales, ubicación de los extintores, indicaciones para su uso y técnicas de su aplicación. Todo este personal tiene que saber dónde están los extintores y cómo se usan y cuándo se usan. Métodos recomendados para evacuar pacientes, rutas de dichas evacuaciones. Eh, Se llevará a cabo de manera más expedita con referencia al plan contra incendios de la instalación. Pasos a seguir en caso de la realización de plan de incendios del hospital, ubicación de cajas de alarma de incendios o conocimientos de otros métodos para convocar al departamento de incendios local. Estos son nuestros referentes de los cuales vamos a hablar ahora, ya que hasta ahora solamente hemos hablado de NFPA. Esto es interesante. Aquí hay una definición de lo que tiene que ver con estos temas de manera central. Y esto es algo que quiero compartir. Incendios del área quirúrgica. Incendios del área quirúrgica se definen como los incendios que se producen en el paciente o cerca de los pacientes que están bajo el cuidado del anestesiólogo, incluidos los incendios de las vías respiratorias y o dentro del circuito respiratorio. O sea, cuando hablamos de los incendios del área quirúrgica, estamos hablando de personas que están siendo intervenidas y quirúrgicamente ahí está presente todo el equipo, contando también el anestesiólogo. O sea, no hablamos de temas ambulatorios en general. Algunos temas puntuales ambulatorios que tienen que ver con la utilización de oxígeno o terapia respiratoria. Procedimiento de alto riesgo. Procedimiento de alto riesgo se define como aquel en el que una fuente de ignición, por ejemplo, un electrocauterio, pueda entrar en las proximidades de una atmósfera enriquecidas con oxígeno o u óxido nitroso o u un líquido o un gas proveniente de un líquido inflamable, aumentando el riesgo de incendio. Ejemplos de procedimientos de alto riesgo incluyen, pero no se limitan, a la amigdalotomía, traqueotomía, eliminación de pilomas laríngeos, cataratas, cirugías ocular, el fresado quirúrgico. Hay muchos elementos quirúrgicos que tienen fresas, que tienen roce, eliminación de lesiones de cabeza, cuello, cara. Se habla de la sustitución de alto riesgo, como cuando se administra oxígeno suplementario
mediante un sistema abierto en el quirófano. Eso hace aumentar de manera general el porcentaje de oxígeno, lo cual crea un riesgo muy elevado. Simulacro de incendio en quirófanos. Simulacro de incendio en quirófanos se define como la actividad protocolizada de respuesta ante un incendio o ensayo planificado de manera periódica por parte de un equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico tiene que estar muy familiarizado en en este tipo de simulacros, en realidad de respuestas. En este sentido, el simulacro de incendios en quirófanos se caracteriza por una actividad que se lleva a cabo durante los momentos específicos y nunca durante la atención de un paciente eh, eh, y nunca durante la atención del paciente durante un incendio. En otras palabras, un simulacro de incendio no es lo mismo que el protocolo de actuación ante un incendio en un quirófano. Y aquí vamos a hablar un poquito de la ERIC, la ERIC como entidad investigadora. Aparte de, de algunas estadísticas que ya di al principio, esto también me pareció súper interesante. Las investigaciones de ERIC arrojan los siguientes datos. Las unidades de electrocirugía son la fuente de ignición más frecuente en los incendios quirúrgicos. Los electrocoaguladores involucrados en el 70% de los casos. En el 10% de estos eventos el fuego fue iniciado por equipos láser, el 20% restante por otras fuentes de calor, entre las que se destacan las fuentes de luz de fibra óptica y otras fuentes de luz en general. Pero la fuente de luz de fibra óptica la hemos visto muchas veces como fuentes de ignición para este tipo de incendios. La investigación, otro dato. El ambiente enriquecido con oxígeno es un factor contribuyente al 75% de los incendios durante los procedimientos quirúrgicos. La atmósfera de oxígeno enriquecido se crea cuando se administra oxígeno en una concentración mayor a un 21% de oxígeno, ya que el 21% de oxígeno es la forma tradicional, es el porcentaje natural del aire, ¿no? Y cuando hablamos mayor de un 21% de oxígeno, ya hablamos de un ambiente enriquecido de oxígeno. Bueno, ya sea administrado por un medio de tubos endotraqueales, máscaras faciales o cánulas nasales. También tuvimos que familiarizarnos mucho con algunos temas y algunos instrumentos que se utilizan en cirugía. La atmósfera enriquecida con oxígeno disminuye la temperatura a la cual un combustible se enciende. Sí, sí es cierto. Disminuye la temperatura de ignición. De hecho, hace que algunos combustibles que son inflamables sean explosivos. Por ello, muchos materiales que normalmente no arden, si se desarrollarían damas, lo hacen. Eh, una atmósfera enriquecida de oxígeno hace que las cosas que no arden de manera fácil, ardan muy fácilmente. El óxido nitroso, por su parte, que suele mezclarse con el oxígeno, también contribuye al ser un agente oxidante. Aquí hay una triada súper interesante. Los cirujanos, los instrumentos que tienen los cirujanos, los anestesiólogos que tienen que ver con el oxígeno, y los instrumentos de campo, ¿no? Que básicamente podría ser el oxígeno, el combustible y la energía que producen este fuego. Desde esta triada vamos ya a ver en la última parte que son las recomendaciones específicas. Como les dije, una triada. Combustibles. Vamos a analizar un poquito cuáles son los combustibles en el ambiente quirúrgico. Ropa quirúrgica, soluciones de preparación, apósitos, equipos, el mismo paciente es un combustible. Otros combustibles. Ropa quirúrgica, paños quirúrgicos, sábanas, mascarillas, gorros, zapatos, batas reutilizables, colchonetas, almohadas, soluciones de preparación, desengrasantes, éter, antisépticos, apósitos, gasas, esponjas, vendas, tejidos compuestos de algodón, los equipos, circuitos anestésicos, tubos endotracales, mascarillas, endoscopios flexibles, cubiertas de cables, equipos que tienen que ver con cirugía avanzada, FESAS, etcétera.
em, em, cabello, el mismo paciente, ¿no? Vamos a analizar el paciente como un combustible. El cabello, la grasa, gases, principalmente metano. Y otros combustibles, como los guantes quirúrgicos, vaselinas, aerosoles, tinturas de alcohol, envases, papeles, plásticos y otros. Este análisis nos dice de primera mano que en un quirófano hay muchos combustibles y deberíamos, lógicamente, tratar de eliminarlos al máximo. ¿Cuáles son las fuentes de ignición posibles? Las unidades de electrocirugía, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora. Equipos, electrodos, trocas o fresas, desfibriladores. Hay muchos equipos en un ambiente quirúrgico que podrían ser fuentes idóneas. Las fuentes de luz, especialmente cuando hablamos de fibra óptica. Pero cuando hablamos de fuentes de luz, todas podrían ser idóneas para iniciar un fuego. Otros, baterías. Por ejemplo, si hay una computadora, si hay un celular, podría ser equipos o cualquier tipo de batería, podrían reaccionar de manera exotérmica produciendo un fuego. Reacciones exotérmicas en general. O fuegos intencionales. Hay varios videos. Usted pone fuego en hospital, le va a salir 2 videos de incendiarios. eh, Así que tomemos en cuenta también el fuego intencional como posible fuente de ignición. Oxidantes. El oxígeno del ambiente, que es el oxidante principal. Pero en un ambiente quirúrgico existe un aporte suplementario con circuito abierto, naricera, mascarillera de Campbell, eh, o cerrado, no estuvo endotracal, mascarilla laringia, tiene varios nombres también. O el óxido nitroso, como ya lo hemos conversado. Solamente usted puede prevenir los fuegos en cirugía. La comunicación dentro del equipo de cirugía es esencial. La aplicación de estas recomendaciones tiene que ser considerada individualmente para cada paciente y para cada entorno. Es súper importante. Eh, la atmósfera enriquecida con oxígeno y óxido nitroso provoca que los paños y los plásticos, así como el cabello, incrementen gradualmente su inflamabilidad. El cabello, los paños, la misma ropa del equipo de cirugía tiene una combustibilidad X. Cuando hablamos de un ambiente enriquecido de oxígeno, esta combustibilidad X se multiplica por 2. Esto es súper importante entenderlo, porque esto explica también por qué son tan violentos estos tipos de fuego. Es súper importante reaccionar rápido. Esté consciente de un posible enriquecimiento de oxígeno debajo de los orificios de los paños y que están cerca de la cirugía, especialmente durante las cirugías de cabeza o cuello. Se produce una acumulación. No cubra con paños al paciente hasta que todas las preparaciones inflamables se hayan secado completamente. Las fuentes de luces de fibra óptica pueden empezar fuegos. Complete complete y revise las conexiones de los cables antes de activar las fuentes. Cuando están desconectados los cables, ponga una fuente en modo de espera, standby. Humedezca las esponjas para hacerlas resistentes a la combustión durante las cirugías orofaringeas y pulmonares. Cuestione la necesidad de la utilización de entrega libre de oxígeno al 100% durante las cirugías de cabeza o cuello. Recuerde que ese es nuestro mayor enemigo en caso de incendio. Y aquí lo único que puede combatirlo es un criterio médico. Diga, no, mi paciente necesita esto. Entonces, bueno, se puede siempre cuestionar esta necesidad. Como política general, utilice oxígeno al 30% o menos concentrado para una entrega libre directa en cara, no más que un 30%. Arregle cuidadosamente los paños para minimizar la posibilidad de que el oxígeno se deposite debajo de ellos. Como le digo, se produce una acumulación y debo controlarla. Mantenga los bordes de los orificios de las toallas lo más lejos posibles de las incisiones. Utilice un paño para las incisiones para aislar las incisiones de cabeza o cuello del oxígeno, de los vapores del alcohol.
Cubra el cuello y el pelo facial, ejemplo, cejas, barba, bigotes, que se encuentra dentro del área del orificio de las toallas con gelatina o lubricante quirúrgica soluble en agua para hacerlos menos inflamables. Recuerdan que los dobles de acción se ponen esta gelatina en cirugía a veces cuando se usan un ambiente enriquecido de oxígeno y existe una posibilidad de fuego, se utilizan estos tipos de protección. Utilice electrocirugía bipolar, no monopolar, para fines de coagulación. Durante la cirugía orofaringe, realice una evacuación de los gases de gases profunda dentro de la orofaringe utilizando una solución por separado, de modo que capture cualquier filtración de oxígeno u óxido nitroso. Humedezca abundantemente las gasas y esponjas eh, que, se, eh, que se usen en los tubos traqueales que no estén sellados para minimizar la infiltración de gases dentro de la orofaringe. Manténgalas húmedas durante toda la operación. Recuerde que el fuego puede filtrarse también en estas cavidades y es también lo que tenemos que evitar, lógicamente. Cuando realice electrocirugía o electrocauterización o cirugía con láser, atención, corte el oxígeno suplementario si la concentración es menor a un 30%. Disculpe, mayor a un 30%. eh, por lo menos un minuto antes y durante el uso de la unidad de ser posible. Active la unidad solamente cuando la punta activa esté visible, especialmente si se está mirando a través de un microscopio o un endoscopio. Desactive la unidad antes de extraer la punta del lugar de la cirugía. Ponga los electrodos electroquirúrgicos en una funda o en otro lugar alejado del paciente cuando no estén en uso activo. Ejemplo, cuando no se necesita inmediatamente. Ponga el láser en modo espera, standby, cuando no esté en uso activo, ya que son potenciales fuentes de ignición que podrían hacer arder un sólido o un gas que prenda un sólido. No pongas cubiertas de goma en los catéteres sobre los electrodos electroquirúrgicos. Procedimiento de emergencia eh, para la extinción de fuego durante cirugías. Ya vamos a entrar a tierra derecha. A. Fuego sobre el paciente. Interrumpa el flujo de gases de la vía aérea del paciente. Coincido perfectamente. Creo que lo primero que hay que hacer es interrumpir el flujo de gases. Segundo, remueva inmediatamente el material que está ardiendo y haga que otro miembro del equipo lo extinga. Hay que trabajar en equipo. Una persona se va a encargar de sacar lo que esté prendido y otra persona con el extintor de CO2. Utilice un extintor de CO2. Compañeros, el extintor para tener en un ambiente quirúrgico es el extintor de CO2. Incluso yo creo que podría ser más de uno. Eh, para apagar el fuego sobre el paciente. Ocúpese del paciente luego de que apagó el fuego. Reinicie la ventilación, controle el sangrado, evacúe al paciente. Si el fuego se extiende y hay peligro de que las llamas, por ejemplo, en Ecuador se encendió una electrocuna en una cesárea y el médico decidió terminar la cesárea. Fue una decisión bastante osada, pero yo no voy a cuestionarlo. Eh, entonces, por eso es importante saber cuándo evacuar el paciente. Evacúe el paciente si el fuego se extiende. Examine al paciente en búsqueda de lesiones y trátelas acordemente. 4. Si el fuego no es rápidamente controlado, notifique al resto del personal del quirófano y al departamento de bomberos. Aísle el quirófano para contener el humo y las llamas. Recuerde, al huir hay que dejar todo cerrado. Guarde el material y los dispositivos involucrados para una futura investigación. Sobre todo en estos temas, tenemos que ser súper transparentes y dejar lo menos posible alterado para que se pueda hacer una buena y correcta investigación. Fuego en la vía aérea. Al primer signo de fuego en la vía aérea, los circuitos de respiración inmediatamente
Y rápidamente, primero, retire el tubo endotracal y haga que otro miembro del equipo extinga el fuego. Remueva los dispositivos de protección y cualquier resto de tubo que pueda haber quedado ardiendo en la vía aérea. Recuerde que son cavidades que ya están enriquecidas de oxígeno. Interrumpa en este momento el flujo de gases en la vía aérea. Irrigue la vía aérea con una solución salina o agua. Ocúpese del paciente. Restablezca la vía aérea, reinicie ventilación con aire hasta estar seguro de que no queda nada ardiendo en la vía aérea. Recién entonces pasa a administrar oxígeno al 100%. Súper importante. Sería catastrófico que tenga restos de combustión y usted administre oxígeno. Examine la vía aérea para determinar la extensión del daño, si es que existe. Trate al paciente acordemente. Recuerde que estamos hablando, en este caso, de una quemadura en la vía aérea, lo cual es grave. Nuevamente, guarde el material y los dispositivos involucrados para una investigación acorde, imparcial y objetiva. Entrenamiento del personal. Como ya hemos dejado claro, el entrenamiento del personal es fundamental para poder enfrentar una situación de fuego en un quirófano. Es importante que todo el equipo esté entrenado, que todos sepan bien qué es lo que tienen que hacer y cuándo. Y para esto es importante que reconozcan cuál es el equipo adecuado y que sepan cuál es, antes de iniciar una operación, por ejemplo, quién es la persona encargada de utilizar el extintor y quién es la persona que va a retirar los elementos que estén ardiendo. Para esto, aparte de la capacitación, es importante también complementar con el entrenamiento en simulacros de fuego en quirófanos, traslados de pacientes en casos de urgencias, siempre guiados por profesionales de la seguridad y el y personal médico. Acá los profesionales de la seguridad no nos alcanza el criterio, no nos alcanza el criterio. Necesitamos conversar, entender y dialogar y llegar a acuerdos técnicos con el personal médico. Recomendaciones finales. Con esto ya terminamos. Señores, educación y simulacros. Aquí ya voy un poquito a repetir lo que he dicho hasta ahora, pero creo que es importante porque el tema lo requiere. Todos los anestesiólogos deben tener educación de seguridad contra incendios, específicamente para incendios del área quirúrgica, con énfasis del riesgo creado en un ambiente enriquecido de oxígeno. Y esto es una recomendación de la Sociedad de Anestesiólogos. Por eso hace o sea, hace énfasis en los anestesiólogos. Todos los anestesiólogos, ojo, vamos a hablar de los anestesiólogos, deben participar periódicamente en simulacros de incendios con todo el equipo del quirófano. La participación deberá llevarse a cabo durante el tiempo dedicado exclusivamente para la educación y no durante la atención del paciente. Preparación. La preparación ante incendios incluye poder determinar si existe o no una situación de alto riesgo. Eh, Hay que retirar al paciente, vamos a controlar el fuego, etcétera. Establecer la estrategia de prevención y actuación durante una situación de alto riesgo, mediante la discusión como un focus group con el equipo. El anestesiólogo debe participar con todo el equipo quirúrgico al completar para determinar si existe alto riesgo de incendio, y todos los miembros del equipo deben tener un papel activo en la preparación y actuación. Cada miembro debe ser asignado con una tarea específica, por ejemplo, retirar el tubo endotraqueal, los gases, el extintor. Cuando un miembro del equipo ha completado una tarea preasignada, debe ayudar a los otros miembros del equipo a completar las suyas. El protocolo de prevención y actuación en caso de incendios debe establecerse fácilmente y visiblemente, como un equipo de mecánicos de la Fórmula 1. El equipo preparado para combatir el incendio debe estar disponible y rápidamente accesible. Siempre tiene que estar el extintor de CO2, uno o dos ahí a la mano. Recomendación, bueno, medidas preventivas. Y esto es para, lógicamente, minimizar el riesgo de incendio, que es finalmente nuestro objetivo mayor. Minimizar la presencia de una atmósfera enriquecida en oxígeno. Tenemos que entender que el oxígeno, que el óxido el óxido nitroso, nos provocan fuentes, o sea, nos provocan ambientes
que son muy propicios a una ignición. Debemos evitarlos. Evitar la acumulación de los gases en la colocación de los paños en el campo quirúrgico. Secar bien la piel en caso de utilizar soluciones inflamables, sobre todo en los procesos de limpieza. Utilización de gasas y compresas empapadas cuando se utilizan en la proximidad de una fuente de ignición. En los procedimientos de alto riesgo, notificar al cirujano cuando haya una atmósfera enriquecida de oxígeno. Siempre hay que notificarlo al equipo. Estamos en una atmósfera enriquecida de oxígeno para que todos tengan plena conciencia de que el riesgo de incendio se disparó. Cualquier reducción de oxígeno suministrado al paciente debe ser evaluado mediante debe ser monitorizado a través de oxímetro de pulso. Se debe evitar la administración rutinaria de oxígeno mediante sistemas abiertos. Se recomienda la administración de oxígeno suplementario mediante un sistema sellado que evita la fuga de gases y el riesgo de ignición, con excepción de casos de determinadas cirugías en las que se requiere que el paciente tenga respuestas verbales durante la misma, por ejemplo, cirugía de arteria carótida, neurocirugía, la inserción de marcapasos o cuando sea necesario para mantener la cirugía, la seguridad del paciente. Si un paciente no es oxígeno dependiente y puede mantener un nivel seguro de saturación de oxígeno en sangre, probablemente el aire del ambiente sea suficiente oxígeno para él. O sea, mucho control con los ambientes enriquecidos de oxígeno. Procedimientos con láser. Se deberán utilizar tubos endotraqueales resistentes al láser, específicos a los tipos. Ojo, hay muchos tubos, hay muchos elementos combustibles que son susceptibles al láser, que se prenden con el láser. Eh, el manguito traqueal se debe llenar con una solución salina y coloreando con un colorante indicador, como el azul de metileno, antes de activar el láser. El cirujano debe notificarlo adecuadamente con el tiempo suficiente para tomar las medidas. Cirugía sobre la vía aérea. Se deben utilizar tubos traqueales con manguitos siempre que sea posible. El anestesiólogo debe ser informado por el cirujano cuando éste entre en la tráquea eh, con una fuente de ignición, por ejemplo, bisturí eléctrico, ya que al operar con una fuente de ignición en esta zona, todos tienen que estar informados. eh, con el tiempo suficiente para que puedan tomarse medidas. En algunos casos, por ejemplo, la cirugía en la orofaringe, la aspiración de residuos acumulados durante la cirugía reduce también el ambiente rico en oxígeno. Em, para los casos en los que se emplea una sedación moderada o profunda en cirugía de cara, cabeza o cuello, el anestesiólogo y el cirujano deben desarrollar un plan adecuado para el nivel de sedación y la necesidad de oxígeno suplementario. En determinados casos se podrá considerar la utilización de dispositivos sellados, por ejemplo, tubo comando traqueal o mascarilla laringea, o sistemas abiertos como gafas nasales o Ventismask, Ventimask, disculpen, avisando previamente el cirujano del momento en que la fuente de ignición, electrocauterio, láser o el instrumento que sea también, a su vez, sea un instrumento quirúrgico y también sea una fuente de ignición, esté a punto de ser utilizado, reduciendo la concentración de oxígeno, detener el óxido nitroso y esperar algunos minutos que baje la concentración de oxígeno. Es súper importante que los equipos piensen en implementar algunos sistemas de detección de oxígeno o de medición constante de la atmósfera de oxígeno. También es súper importante. Reconocimiento precoz. Esto es administración de la emergencia. Esto ya es como lo último. Reconocimiento precoz de la señal de fuego. Ver llama, flash, sonidos. No es que usted lo detecte así 10 minutos antes, pero desde que usted lo percibe, desde que usted percibe estas señales, hasta que usted se da cuenta de que está frente a un incendio, a una situación de emergencia, ese lapsus de tiempo tiene que acortarse lo máximo posible. Y para eso es este entrenamiento y los entrenamientos que usted pueda desarrollar con su equipo.
Interrupción del procedimiento, saber cuándo. ¿Cuándo voy a interrumpir el procedimiento quirúrgico? ¿Cuándo es necesario? Realizar maniobras adecuadas para intentar extinguir el fuego. Adecuadas. Debo saber cuál es el procedimiento adecuado, cómo hacerlo. Debo ser muy efectivo al apagar el fuego. O huir. Recuerden que al huir hay que dejar todo cerrado. Seguir el protocolo de evacuación de la instalación. Cuando es médicamente apropiado, saber cómo. Seguir el procedimiento de evacuación de la instalación y cuando es médicamente apropiado. Lógicamente, hay tipos de procedimientos quirúrgicos que me van a impedir moverme con el paciente. O debo saber cómo hacerlo. No sé, bolsa de Bogotá u otro tipo de procedimientos de contención de emergencia. Administración de cuidados adecuados del paciente. Colegas, según estas referencias, eso es lo que hemos hoy día expuesto y conversado. Esperamos que hayan quedado conformes. Están invitados a realizar esta evaluación para que tengan su certificado. Y bueno, creo que esta pregunta ahora es más fácil de responder. Creo que está claro de que en un quirófano hay muchos factores de riesgo y que el extintor adecuado es el extintor de CO2. Muchas gracias por su tiempo, por su buena onda, por acompañarnos. Y al nombre del TED Lautaro Internacional, los dejo invitados para las próximas actividades. Muchas gracias.